Hay una imagen que el mundo del fitness lleva décadas vendiéndonos. Cada vez que abres una red social o enciendes la televisión, te encuentras con ella. Cuerpos perfectos, rutinas casi imposibles y disciplinas de atleta olímpico presentadas como si fueran algo normal y fácil de implementar. Y detrás de todo ello siempre hay un mensaje que no se ve y que no se escucha, pero que siempre está implícito. Si no estás dispuesto a sufrir así, mejor ni lo intentes. Pero claro, como todo en el marketing, tiene truco. Y lo que esa imagen no te dice es que está diseñada para venderte algo. No está diseñada para hacerte más sano, porque la ciencia y en concreto la biofísica dice algo completamente distinto. Y lo dice desde los años 70, aunque nadie se haya molestado en traducirlo para el público general. Arthur Jones fue el ingeniero americano que inventó las máquinas Nautilus. Y cuando en 1970 presentó su primera máquina Nautilus en el campeonato de Mister América en California, la reacción del mundo del fitness fue de ridículo y controversia, porque lo que proponía era demasiado contrario a todo lo establecido. Y aún así, acabó construyendo una empresa que facturaba 300 millones de dólares al año y que transformó para siempre la industria del ejercicio. Pero Jones era mucho más que un fabricante de máquinas. Era un autodidacta que desde joven había leído toda la biblioteca médica de su padre. Había pilotado aviones, filmado documentales de fauna salvaje en África y tenía una forma de pensar radicalmente distinta a la de su época. Durante años, Arthur estudió a los atletas de élite, es decir, a los que más entrenaban, los que más sufrían. Y después de años de hacerlo, llegó a una conclusión que cuando la expuso públicamente se consideró escandalosa y que hoy, más de 50 años después, sigue ignorándose. La mayoría entrenaban el doble de lo necesario y obtenían la mitad de los resultados. Y no porque fueran vagos, todo lo contrario. Lo que les ocurría es que no se habían parado a entender la física de la recuperación. Resulta que la adaptación muscular no se produce durante el ejercicio, se produce después, durante el descanso que sigue al ejercicio. Y si ese descanso no es suficiente, no hay adaptación, solo hay desgaste acumulado. En pocas palabras, uno de los hombres que más hicieron por el gimnasio moderno estaba diciendo que ese gimnasio moderno se usaba mal. Pero parece que nadie lo escuchó. Y hoy vamos a entender por qué eso te importa, y eso aunque nunca hayas puesto un pie en un gimnasio. Porque lo que Jones descubrió no habla solo de atletas, habla de cualquier cuerpo que se mueve o que no se mueve lo suficiente. Porque lo entiendas con palabras un poco más técnicas, tu cuerpo no es un motor que quema combustible cuando se mueve. Es un generador que produce electricidad cuando se mueve, pero de la forma correcta. Y conocer esa diferencia cambia la perspectiva. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues muy sencillo, porque el modelo que nos venden del ejercicio es un modelo termodinámico, que mueves el cuerpo, quemas calorías y pierdes peso. Ese es básicamente el modelo de la caldera. Entra el combustible, sale el trabajo y se producen residuos de calor. Simple, mecánico y fácil de entender.
Y parece que tiene todo el sentido, pero la realidad es que es profundamente incompleto. Tu cuerpo, cuando se mueve, hace algo mucho más sofisticado que quemar combustible. Genera electricidad y lo hace a través de 3 mecanismos que están conectados entre sí. No son 3 ideas separadas, son 3 partes del mismo sistema y los 3 dependen de una sola cosa: movimiento. El primero empieza en la fascia. El colágeno es piezoeléctrico. Lo he mencionado en los vídeos anteriores de esta serie, pero hoy es importante entenderlo con precisión. Piezoeléctrico significa que cuando se deforma mecánicamente, cuando se estira, se comprime o se tuerce, genera una corriente eléctrica. Y esto no es una teoría. Lo documentaron Eiichi Fukuda, que era un físico, y Iwao Yasuda, cirujano ortopédico, en Japón en 1957. Y su experimento era simple y elegante. Colocaron un hueso en un soporte, le pusieron electrodos y lo comprimieron. El hueso generó electricidad. Y cuando dejaron de comprimirlo, generó electricidad en sentido contrario. Y esto era física, medible y reproducible. Y desde entonces ha sido replicado innumerables veces en tendones, ligamentos, músculos y piel. Y el colágeno no está solo en la piel, está en la fascia, el tejido conectivo que envuelve cada músculo, cada órgano y cada hueso de tu cuerpo. Es una red continua que va desde tus pies a tu cabeza sin interrupción y es una sola estructura y un solo sistema. Cuando caminas, cuando te estiras, cuando presionas un tejido, esa red se deforma y genera corriente eléctrica. Y esa corriente activa los fibroblastos, que son las células que construyen colágeno nuevo. Estimula las células madre del tejido conectivo y reestructura el agua interna de la fascia, transformándola en esa fase ordenada de la que ya te he hablado antes en esta serie y en otros vídeos. El movimiento, por tanto, no solo quema calorías, carga tu batería interna. El segundo mecanismo ocurre en cada articulación. Dentro de una articulación, las 2 superficies de cartílago que se deslizan entre sí durante el movimiento generan carga eléctrica por fricción. Es el mismo principio por el que en invierno, después de caminar sobre moqueta, te llevas un calambrazo al tocar el pomo metálico de una puerta. Tu cuerpo ha acumulado carga eléctrica por fricción con la superficie. Pues lo que cambia en la articulación es solo la escala. Y ahí entra en juego el líquido sinovial. Es el fluido que lubrica la articulación y no solo reduce el roce mecánico, también actúa como un conductor eléctrico, porque recoge las cargas generadas por el movimiento y las distribuye hacia el tejido que rodea la articulación y lo mantiene eléctricamente activo. Verás, una articulación que se mueve regularmente mantiene su voltaje y una articulación inmóvil lo pierde. Y cuando no hay voltaje, el tejido no se regenera. Por eso, la inmovilidad no solo oxida la articulación mecánica, la apaga eléctricamente. Y esa es la razón biofísica profunda por la que el movimiento moderado y regular frena la degeneración articular, mientras que la inmovilidad la acelera. El tercer mecanismo es el que limpia lo que los 2 anteriores han activado. El sistema linfático es la red de drenaje del cuerpo. Tú piensa en él
como un sistema de alcantarillado paralelo al circulatorio. Mientras la sangre lleva oxígeno y nutrientes a las células, la linfa recoge lo que sobra, que son los residuos metabólicos, las proteínas que los capilares no pueden reabsorber, o los patógenos o las células muertas. Y todo ese material viaja por los vasos linfáticos, pasa por los ganglios, donde el sistema inmune lo inspecciona, y se reincorpora a la sangre. La diferencia crítica con el sistema circulatorio es que la linfa no tiene ningún mecanismo autónomo que la mueva. La sangre circula apoyada por el bombeo cardíaco, la presión arterial y las válvulas venosas, que son básicamente mecanismos que funcionan aunque estés tumbado y sin moverte, pero la linfa, en cambio, se mueve solo por la contracción muscular, la respiración y el movimiento del cuerpo. Es decir, si no te mueves, no se mueve. De esto se deduce que si no hay movimiento muscular, la linfa se estanca. El sistema de drenaje se detiene y tú lo sientes como pesadez, hinchazón y una fatiga que no cede con el descanso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que tu terreno interno se está ensuciando. Y si viste el primer vídeo de esta serie, ahora tienes una pieza más del puzzle. La inflamación silenciosa de la que hablé entonces contigo tiene entre sus causas un sistema de drenaje que no funciona porque el cuerpo no se mueve suficiente. Así es que tenemos tres mecanismos: la fascia, que genera electricidad cuando se deforma, las articulaciones, que mantienen su voltaje cuando se mueven, y el sistema linfático, que limpia el terreno cuando los músculos se contraen. Y los tres dependen de lo mismo. Y fíjate que no te hablo de intensidad, no te digo sufrimiento, te digo solo movimiento. Pero hay algo que todavía no te he dicho. Todo lo que te acabo de describir, la fascia que se carga, las articulaciones que mantienen su voltaje o la linfa que fluye, funciona cuando el movimiento tiene la dosis correcta, cuando no la supera. Porque cuando se supera, algo cambia. Los mismos mecanismos que acabas de conocer empiezan a trabajar en sentido contrario y el movimiento que debería cargarte empieza a drenarte. ¿Y qué tipo de movimiento hace eso? Pues exactamente el que el mundo del fitness lleva décadas vendiéndonos como la solución. En esto voy a ser directo. No estoy atacando el ejercicio. Estoy atacando una versión específica del ejercicio que la cultura del fitness ha normalizado como la única válida: el cardio de alta intensidad sostenida como herramienta principal de salud. La cinta, la clase de spinning, los 40 minutos en zona roja 5 días a la semana, y lo hago porque estoy firmemente convencido de que ese modelo, aplicado como rutina crónica sin suficiente recuperación, no te hace más joven, te hace más viejo. Y el mecanismo que justifica lo que te acabo de decir es además preciso. Verás, el primer problema es el cortisol. El ejercicio de alta intensidad, con una frecuencia cardíaca por encima del 85% del máximo, mantenida además durante 20 o 30 minutos, genera un pico significativo de cortisol. Y el cortisol es necesario. Sí, en picos agudos y cortos es funcional y es adaptativo. Pero cuando se sostiene durante sesiones largas e intensas, repetidas día tras día, sus efectos son catabólicos. Degrada proteínas musculares, suprime la función inmune y, crucialmente, despolariza las membranas celulares. Y verás, despolarizar una membrana significa reducir su voltaje. Y una célula con voltaje bajo no regenera.
no produce colágeno nuevo, no activa sus células madres. O, si quieres dicho de otra manera, una persona que hace cardio intenso todos los días está sometiendo su biología a un estrés hormonal crónico que en el nivel celular apaga exactamente los mecanismos de regeneración que el ejercicio debería de estar encendiendo. Pero la cosa no termina ahí. El segundo problema es el estrés oxidativo, y sobre todo cuando es desproporcionado. El ejercicio intenso genera radicales libres y en dosis pequeñas eso es útil. Es la misma lógica que vimos con el sol. Una exposición moderada le dice al cuerpo que necesita reforzar sus defensas y el cuerpo responde haciéndose más resistente. Pero cuando la dosis se vuelve excesiva, la lógica se invierte. Cuando la intensidad y el volumen se vuelven excesivos, la producción de radicales libres supera la capacidad antioxidante del cuerpo y el resultado es un daño oxidativo neto en las membranas celulares, en el ADN mitocondrial y en el colágeno de la dermis y la fascia. Dicho de otra manera, la persona que hace demasiado cardio intenso no está combatiendo el envejecimiento, lo está acelerando. Y estos dos problemas se retroalimentan, porque el cortisol sostenido reduce la capacidad antioxidante y el daño oxidativo acumulado eleva el cortisol basal. Es un círculo. Y cuando entras en él, cada sesión deja menos margen de recuperación que la anterior. Aquí es donde vuelve Arthur Jones. Recuerda su mensaje. La adaptación ocurre durante el descanso, no durante el esfuerzo. Y si vuelves a entrenar antes de que la reparación haya terminado, no hay adaptación. Solo hay un desgaste acumulado sesión tras sesión, año tras año. Y estoy seguro de que este no es el caso de la gran mayoría de nosotros, pero es importante que lo entiendas, porque el principio aplica en cualquier dosis. No hace falta entrenar como un atleta de élite para caer en la lógica equivocada, basta con creer que más es siempre mejor. Y esa creencia está por todas partes. El ejercicio que el mundo nos vende cada día como la solución puede ser, en las dosis y los formatos equivocados, una de las formas más eficientes de acelerar tu envejecimiento biológico. Y no porque el movimiento sea malo, sino porque el estrés crónico sin recuperación suficiente destruye más de lo que construye. Expresado con otras palabras, la dosis hace el veneno. Y el antídoto no es menos movimiento, es hacer un movimiento distinto. Y la pregunta pasa entonces a ser, ¿qué es lo que funciona? Pues sencillo, cualquier movimiento que genere más electricidad de la que consume, que active la piezoelectricidad sin disparar el cortisol y que cargue el agua interna en lugar de desestructurarla. Son ejercicios fáciles de encontrar y fáciles de hacer. Y te propongo 5 tipos. Y el más sofisticado de los 5 ni siquiera requiere equipamiento y tampoco requiere una cuota de gimnasio o una motivación especial. Solo requiere que salgas a la calle. El primero, la caminata larga a una baja intensidad. La caminata es el movimiento bioeléctrico por excelencia. Cada paso genera piezoelectricidad en la fascia plantar, en los tendones de Aquiles, en el colágeno de las rodillas y en las caderas. Y el ritmo bilateral activa el sistema nervioso parasimpático, que es el opuesto fisiológico al cortisol, y crea las condiciones de calma eléctrica
que necesita el agua interna para estructurarse. James Earls, en su libro Born to Walk, construido sobre el modelo de las cadenas fasciales de Thomas Myers, documentó algo que la biomecánica moderna tardó décadas en entender. Durante la caminata humana, los músculos no se alargan ni se acortan de manera significativa. Lo que se estira y recobra es la fascia. Los músculos permanecen en contracción predominantemente isométrica, mientras la fascia se estira por el impulso del cuerpo y su interacción con el suelo. Y luego recobra esa energía en forma de rebote elástico. La fascia funciona como un muelle. Cada paso la carga y el siguiente paso aprovecha esa carga y esa energía es esencialmente gratuita. Pero ese sistema solo funciona si la fascia recibe el estímulo correcto. Y aquí es donde el calzado moderno entra en conflicto directo con la biología. La zapatilla amortiguada reduce la capacidad del pie de detectar información del suelo a través de los mecanorreceptores plantares, que son esos receptores que están ahí para leer la variabilidad del terreno y ajustar la tensión fascial paso a paso. Cuando los amortiguas con 10 milímetros de espuma, simplemente apagas la señal y sin señal no hay ajuste fascial y sin ajuste facial no hay piezoelectricidad óptima. Verás, Simon Franklin y su equipo de la Universidad de Birmingham lo documentaron en un estudio publicado en el año 2016. Y sin embargo, cuando caminas descalzo sobre terreno natural, tierra, hierba, arena o roca, las presiones que llegan a la planta del pie varían en cada paso y eso activa reflejos neuromusculares que se propagan desde el pie hasta la cadera y la espalda. Por tanto, la variabilidad del terreno no es un obstáculo que superar, es el estímulo que tu sistema lleva millones de años esperando. Un pie descalzo sobre arena irregular multiplica la señal piezoeléctrica que necesitas en cada paso y no necesitas hacerlo rápido. Una caminata de 40 minutos sobre tierra o arena, descalzo en alguno de los tramos, con el sol en la cara, no es un sustituto pobre del gimnasio, es un protocolo bioeléctrico completo. El segundo, los estiramientos profundos. El estiramiento lento y mantenido del tejido conectivo es el estímulo piezoeléctrico más directo y controlable que existe. Cuando mantienes una postura durante 30 a 90 segundos, el colágeno de la fascia se deforma de forma sostenida y al hacerlo genera una corriente continua que activa los fibroblastos en ese tejido específico y esto se llama regeneración local dirigida. Hay una investigadora en Harvard, Ellen Langevin, que es la directora del Osher Center for Integrative Medicine, que lleva décadas estudiando exactamente esto. Y lo que Langevin documentó es que cuando se aplica una deformación sostenida al tejido conectivo, los fibroblastos no solo se activan, cambian de forma. Y a las 2 horas de estiramiento sostenido, los fibroblastos en el tejido estirado tenían un área de cuerpo celular un 201% mayor que los del tejido no estirado, 200%. Por lo tanto, no es un efecto marginal, es una transformación estructural medible. Y hay un detalle que Langevin señaló y que es crucial para entender por qué el estiramiento lento funciona mejor que el rápido. Verás, la respuesta del fibroblasto es progresiva y depende del tiempo. No es un interruptor
que se activa de golpe, es una señal que se acumula cuando mantienes el estiramiento los minutos suficientes. Entonces el fibroblasto lo detecta, cambia de forma y activa las vías que en las horas y días siguientes producirán colágeno nuevo en ese tejido. Por eso, un estiramiento de 10 o 15 segundos roza la superficie y uno de 60 a 90 segundos empieza a encender la señal que necesitas. Cuando mantienes la postura el tiempo suficiente, el fibroblasto lo detecta, cambia su forma, libera ATP como señal química y activa la síntesis de colágeno nuevo en ese tejido específico, sin necesidad de cortisol y sin estrés oxidativo. Por eso, el estiramiento profundo, practicado con regularidad, mejora la elasticidad de la piel, la calidad del tejido conectivo y la recuperación articular de formas que el cardio intenso no consigue. Actúa directamente sobre la fascia, sobre el colágeno y sobre el voltaje local sin coste hormonal. 10 o 15 minutos de estiramientos profundos al día generan más regeneración fascial que una hora de cinta. Esta es la física del colágeno y es muy importante conocerla. El tercero, el movimiento en agua. El agua tiene una conductividad eléctrica que amplifica los efectos piezoeléctricos del movimiento. Cada resistencia que el agua opone a tu cuerpo genera una deformación de la fascia que produce piezoelectricidad. Y el movimiento en agua trabaja la fascia en todas las direcciones de manera simultánea, que es algo que ningún ejercicio en tierra puede replicar. Y si el agua es de mar, a eso le añades la conductividad mineral del océano, el plasma que René Quintón identificó como el entorno original de la biología humana. Y la inmersión en agua de mar con movimiento a primera hora de la mañana con sol combina simultáneamente todos los mecanismos que hemos visto en esta serie: piezoelectricidad del movimiento, conductividad mineral, temperatura que activa la termogénesis e infrarrojo cercano del sol penetrando la piel. Un baño en el mar un domingo por la mañana no es una actividad de ocio, es un protocolo bioeléctrico completo y probablemente no lo sabías. El cuarto, la fuerza de baja repetición y alta tensión. Y aquí no me refiero al volumen alto del gimnasio convencional, yo me refiero a un trabajo de tensión máxima en rangos cortos, es decir, 3 a 5 repeticiones con carga significativa seguidas de un descanso largo. Este protocolo genera un pico hormonal limpio, testosterona y hormona de crecimiento sin despertar el cortisol sostenido del cardio. La tensión mecánica alta sobre el músculo activa las células satélite, que son las células madre musculares, mediante piezoelectricidad, y el descanso largo entre series permite que el agua interna se reestructure antes del siguiente estímulo. Y aquí los estudios respaldan esto con precisión. En particular, uno publicado en Scientific Reports en 2024 con adultos de casi 70 años de media, documentó que una única sesión semanal de 12 minutos de entrenamiento de fuerza producía, después de 3 meses, aumentos significativos en potencia muscular, fuerza y volumen de tejido con un mínimo daño muscular en el proceso. Y un ensayo clínico aleatorizado previo ya había llegado a la misma conclusión. 1 o 2 sesiones semanales producen ganancias musculares equivalentes a 3 días por semana. El quinto y último, el frío como amplificador bioeléctrico.
La exposición al frío, a una ducha fría, una inmersión en agua fría o entrar a la mar a primera hora es quizá el estímulo más rápido y económico de todos los que te he planteado hoy, porque cuando el cuerpo recibe frío de una forma brusca, ocurren tres cosas en cadena. Primero, los vasos sanguíneos de la piel y las extremidades se cierran. La sangre se retira hacia el interior para proteger los órganos vitales, porque el cuerpo prioriza el núcleo. Segundo, para compensar ese cierre, el organismo activa la grasa parda, que es un tejido graso especializado con la capacidad de generar calor directamente sin movimiento muscular. Es una especie de calefacción interna que la mayoría de adultos tiene dormida por falta de uso. Y te he hablado de ella en vídeos anteriores. Y tercero, ese estrés térmico breve activa una familia de proteínas de reparación que el cuerpo produce solo en situaciones de emergencia. Las Heat Shock Proteins. Esas proteínas tienen efectos regenerativos documentados sobre el tejido conectivo y el colágeno. Así es que el frío, aplicado en dosis cortas y controladas, activa los mismos mecanismos de reparación que queremos encender y sin ninguno de los costes del estrés crónico. La investigadora danesa Susanna Soberg, que es doctora en metabolismo por la Universidad de Copenhague, lleva más de 15 años estudiando exactamente esto. Y su investigación publicada en Cell Reports Medicine en 2021 confirmó que con tan solo 11 minutos semanales de inmersión en agua fría repartidos en 2 o 3 sesiones, ya se producen cambios metabólicos medibles en participantes sanos, como activación de grasa parda, mejora de la sensibilidad a la insulina o una respuesta regenerativa documentada. Y esto que te comento no es biohacking de redes sociales. Esto es fisiología del estrés hormético, que es un estrés agudo, breve y controlado que activa los mecanismos de reparación sin los costes del estrés crónico. 1 minuto de agua fría al final de la ducha. Eso es todo lo que necesitas para activar ese ciclo. Y ahora, ¿por dónde empezar? Vamos a ver. Tenemos 5 tipos de movimiento y pueden parecer mucho. Y yo no estoy aquí para darte un plan de entrenamiento que abandones después en 2 semanas. Así es que te propongo algo distinto. 3 prácticas, las más accesibles, las que juntas activan en secuencia los 3 mecanismos que te contaba al principio y caben en una misma mañana sin reorganizar tu vida. La primera, una caminata de 40 minutos, descalzo en algún tramo si el terreno te lo permite y sin objetivo de velocidad. Hazlo a un ritmo que te permita mantener una conversación mientras lo haces, porque la fascia se carga con cada paso. La segunda, 10 minutos de estiramientos profundos al terminar, mantenidos, sin prisa. Y recuerda que el fibroblasto no responde hasta el minuto 10. Dale ese tiempo. La tercera, 1 minuto de agua fría al final de la ducha. Solo 1 minuto, cuenta hasta 60. Y ese es el amplificador, el que activa la grasa parda, las proteínas de reparación y cierra el ciclo bioeléctrico que la caminata y los estiramientos han abierto. 3 veces a la semana, con esas prácticas encadenadas, y estarás haciendo más por tu biología que la mayoría de las personas que van al gimnasio 5 días a la semana. Sí, así es. Esto es lo que nos dice la ciencia. Y si en algún momento quieres ir más lejos, los 2 pasos siguientes son claros. Añade una sesión semanal de fuerza de baja repetición, 3 a 5 ejercicios compuestos con pocas repeticiones y carga significativa, y después un descanso largo. Y cuando puedas, sustituye una de las duchas frías por movimiento en agua, en mar o piscina a primera hora con sol si es posible. Y esos
2 añadidos no cambian la estructura de tu semana, pero multiplican la señal. El movimiento bioeléctrico no se mide en calorías quemadas ni en kilos levantados, se mide en cuánta electricidad genera en tu tejido conectivo, en cuánta agua reestructurada hay en tu fascia y en cuánto cortisol no produce. Esos 3 indicadores predicen tu recuperación, tu regeneración y tu vitalidad mucho mejor que cualquier reloj deportivo. Y ahora vuelvo a lo que te decía al principio, a esa imagen que el mundo del fitness lleva décadas vendiéndote y a la pregunta que este vídeo ha intentado responder. ¿Por qué un paseo largo, unos estiramientos en casa o un minuto de agua fría pueden hacer por tu biología algo que 1 hora de cardio intenso no puede? Pues ahora tienes la respuesta. Y no como opinión, como física. El paseo carga porque genera piezoelectricidad en la fascia, activa el sistema linfático, despierta el sistema nervioso en modo calma y reestructura el agua interna. Los estiramientos sostenidos activan los fibroblastos y producen colágeno nuevo en el tejido exacto en el que estás trabajando. Y el agua fría enciende la grasa parda y activa los mecanismos de reparación en menos de 11 minutos semanales. Y es en el descanso, el que Arthur Jones llevaba décadas reclamando y nadie escuchaba, donde ocurre todo lo que el esfuerzo ha sembrado. Tu cuerpo no es un motor que hay que forzar. Es un generador que hay que saber activar. Y esa decisión, qué tipo de movimiento eliges, con qué frecuencia y en qué entorno, ya no es emocional ni estética. No es cuestión de motivación ni de fuerza de voluntad. Es una decisión de ingeniería biológica y está en tus manos. A lo largo de esta serie hemos recorrido 4 territorios distintos de la misma idea. En el primer vídeo, tu cuerpo en primavera, la linfa estancada, la inflamación silenciosa y ese espejo que no te miente. En el segundo, el sol como medicina, el infrarrojo cercano, la vitamina D como hormona y el miedo al sol como uno de los errores más costosos de la medicina moderna. En el tercero, la piel y el colágeno piezoeléctrico, los fibroblastos y la regeneración que viene de dentro. Y hoy, el movimiento como generador bioeléctrico. El ejercicio que te carga en lugar de drenarte. Y estos han sido 4 vídeos con una sola idea detrás. Tu cuerpo no se deteriora con el tiempo, se deteriora con la desconexión. Desconexión del sol, desconexión de la tierra, desconexión del movimiento natural, desconexión del agua que lo sostiene. Y cada uno de esos hilos que hemos recorrido en esta serie es un cable que puedes volver a conectar. Y el verano, con su luz, su calor, su tierra y su agua, te da todos los materiales gratis. Esta misma tarde lo puedes empezar a comprobar. Biofísica del verano no han sido 4 vídeos sobre el verano. Han sido 4 capítulos sobre lo que tú eres. Un sistema bioeléctrico de una sofisticación que ninguna tecnología humana ha conseguido replicar y que funciona exactamente igual que como siempre ha funcionado, con luz, con agua, con tierra y con movimiento. Tú dale estas 4 cosas y después observa lo que hace. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.